Bienvenidos a Prometeo, un proyecto del Poli para el Poli. Un cordial saludo, jóvenes del curso Cálculo de varias variables. El día de hoy vamos a estudiar el tema integrales dobles. Bueno, muchachos, entonces, en nuestras diversas clases pasadas que estudiamos derivadas parciales, vimos cómo hacerlo, vimos cómo derivar funciones de varias variables respecto a una variable. ¿Cómo? Simplemente mantenga las otras variables constantes. Siguiendo un procedimiento similar, análogo, uno puede integrar funciones de varias variables, como por ejemplo esta integral, muchachos, esta integral doble. Tenemos ya dos integrales respecto a x y respecto a y. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacer esa integral? Sencillo, hombre. Primero, integre respecto a y. Desde c hasta d, manteniendo x constante. Luego, lo que le dé lo integra respecto a x desde a hasta b. Hombre, que yo no quise integrar primero respecto a y, sino respecto a x, como en este caso de acá. Lo mismo, compañero. Hombre, ¿cómo hacer esta integral? Entonces, integro respecto a x desde a hasta b, manteniendo y constante. Luego integro respecto a y desde c hasta d. Miren que es lo mismo. Hombre, voy a integrar respecto a una variable, mantengo las otras constantes. A este tipo de integrales se les suele llamar integrales iteradas. Listo. Ahora un par de propiedades de integrales dobles. Entonces, supongamos que f y g son funciones integrables en una región cerrada R y que c sea una constante, además que dA, que es el diferencial de área, es dx de y o de y de x. Una primera propiedad, tenemos una constante multiplicando una función. Se hace exactamente lo mismo, muchachos, que en cálculo integral. ¿Usted qué hacía? Para su comodidad, para su facilidad, esa constante la sacábamos de la integral e integrábamos común y corriente la función f. ¿Qué hacíamos en cálculo integral con una suma o resta de funciones? Hombre, integrábamos término a término y luego sumábamos o restábamos dependiendo de lo que tuviéramos. Acá va a ser lo mismo, pero para funciones de varias variables. Integre término a término, integre función a función. Luego sume o reste dependiendo de lo que tenga. Una tercera propiedad. ¿Qué dice esta propiedad? Que la integral de f es mayor o igual que 0 si y solo si esa función f es mayor que 0. Y que la integral de f es mayor o igual que la integral de g siempre y cuando f sea mayor o igual que g. Bueno, hagamos un primer ejemplo de dos formas. Me están pidiendo que integre 2x y a la 2. Primero respecto a y, luego respecto a x. Me piden la misma, pero cambiando el orden de integración. Primero respecto a x, luego respecto a y. Listo. Entonces hagamos esta primero. Para facilidad, coloreo nuestra primera integral, que es respecto a y, que sería esta. Recordemos, para integrar, en este caso como es respecto a y, todo lo que no sea y adquiere propiedad de constante y lo acabamos de ver.
las constantes salen de la integral. Es decir, 2x lo puedo sacar de la integral. Me queda la integral de y a la 2. Y usamos exactamente las mismas propiedades de cálculo integral, muchachos. No se vayan a complicar por eso. ¿Cómo integro una potencia? Y a la n más 1 sobre n más 1. Es decir, en este caso, y a la 3 sobre 3. Entre 0 y 3, que es lo que tenemos acá. Y usamos la propiedad de la integral definida. Donde aparezca y, pongo 3, menos, donde aparezca y, pongo 0. Es decir, 3 a la 3 sobre 3. Lo tenemos acá. Menos 0 a la 3 sobre 3, que es lo que tenemos acá. Y simplificamos 3 a la 3, 27 sobre 3, 9, y 9 por 2, 18. Me queda esta integral, muchachos. De nuevo, integral de una potencia, integral de x, x a la 2 sobre 2. Podríamos simplificar 18 sobre 2, 9. Y de nuevo, integral definida. Donde aparezca x, pongo 2, menos, donde aparezca x, pongo 1. Es decir, 2 a la 2 menos 1 a la 2. Esto daría 2 a la 2, 4, menos 1, 3, y 3 por 9, 27. Ahora hagamos la otra, a ver si da lo mismo o si da diferente. De nuevo, para facilidad, coloreo o sombreo lo que queremos integrar, que es respecto a x. Como es respecto a x, todo lo que no es x adquiere propiedades de constante y lo puedo sacar de la integral. Es decir, puedo sacar 2y a la 2. Y me queda esta integral, la integral de x, integral de una potencia. Integral de x, sabemos que es x a la 2 sobre 2. Y usamos de nuevo integral definida. Donde aparezca x, pongo 2, menos, donde aparezca x, pongo 1. Es decir, 2 a la 2 sobre 2, menos 1 a la 2 sobre 2. Y simplificamos. Hombre, tienen igual denominador, o sea que nos daría 4 menos 1, 3 sobre 2. Y ese 2 se me cancela con este. Es decir, nos queda 3. Nos queda integral de y a la 2, integral de una potencia, o sea, y a la 3 sobre 3. Este 3 lo puedo cancelar con este 3. Y de nuevo, propiedad de integral definida. Donde aparezca y, pongo 3, menos, donde aparezca y, pongo 0. Es decir, 3 a la 3 menos 0 a la 3, y eso nos da 27. Noten algo, muchachos. Noten que esa integral dio lo mismo. No importa si la hicimos primero de y de x y luego de x de y. Esta igualdad, muchachos, que acabamos de ver se conoce como teorema de Fubini y de alguna forma es una extensión al teorema de Clairaut que vimos para derivadas parciales. Vimos que las derivadas cruzadas nos daban siempre iguales. Bueno, pues siempre y cuando la función sea continua. Acá igual, si f es continua en una región rectangular R, donde esa región es una región tal que x está entre a y b y y está entre c y d. Entonces, hombre, tengo la integral con el diferencial de área A, pero, hombre, ¿qué hago? Primero de x de y o de y de x. Vimos en el ejemplo anterior que no importaba, entonces usted o lo hace de y de x o lo hace de x de y. Eso sí, respecte los límites de integración. Y entre c y d y x entre a y b. Entonces, acá igual, x entre a y b, como en esta, y y entre c y d, como en esta. Listo. ¿Qué dice este teorema entonces? Este teorema nos dice que podemos calcular la integral doble integrando en cualquier orden, ¿cierto? Siempre y cuando los límites sean una región rectangular. Es decir, que los límites de integración sean números. Cuando los límites son variables, ya nos toca hacer otro procedimiento.
Bueno, un ejemplo más, muchachos. Nos piden que integremos 6x a la 2y menos 2 sobre r, donde r es la región tal que x está entre 0 y 2 y y entre menos 1 y 1. Y hagámoslo de nuevo de dos formas. Primero de x de y, luego de y de x, para que nuevamente verifiquemos que exactamente da lo mismo. Listo, entonces de nuevo voy a colorear la integral que vamos a hacer, que es respecto a x, para que la visualicemos mejor. Entonces tenemos una resta de funciones. Creería que es mejor partirla en dos integrales. Primero, la integral de 6x a la 2y respecto a x menos la integral de 2 de x. Listo. Como la integral es respecto a x, hombre, lo que no sea x, sáquelo de la integral para que no se complique, para que integre más fácil. En este caso puedo sacar 6y de la integral y en este caso puedo sacar el 2 y nos queda esto. Entonces la integral de x a la 2, integral de una constante, sería x a la 3 sobre 3 y 6 sobre 3, 2. Entonces nos queda 2x a la 3y. Y la integral de dx es x, entonces nos queda 2x. Entonces, de nuevo, integral definida, todo en el límite superior menos todo en el límite inferior. Como el inferior es 0, no nos va a aportar nada, entonces reemplacémoslo en el de arriba. Entonces, donde aparezca x, pongo 2. 2 a la 3, 8 por 2, 16. 16y. Menos, por ese menos de acá, donde aparezca x pongo 2 y 2 por 2, 4. Nos queda esta integral, muchachos. Respecto a y, hombre, la integral de y a la 2 sobre 2 y 16 sobre 2, 8. Y la integral de 4 pues es 4y. De nuevo, integral definida, todo en el de arriba menos todo en el de abajo. Es decir, donde aparezca la y pongo 1, como lo tenemos acá, menos donde aparezca la y pongo menos 1, como tenemos acá. Esto daría 8 menos 4, 4. Este primer paréntesis nos da 4. Y acá, pues este menos desaparece por el cuadrado, y acá menos por menos más, es decir, 8 más 4, 12. Y 4 menos 12 nos da menos 8. Ahora cambiemos el orden de integración. Primero respecto a y, luego respecto a x. Listo. Tenemos la integral de y de x. Coloreo la primera integral, que es respecto a y. Tenemos dos funciones, lo puedo partir en dos integrales. Hombre, que quiero integrar directamente desde acá. ¿Será que se puede hacer? Sí, muchacho, usted puede desde acá integrar directamente. Pero por ahora, que apenas estamos aprendiendo, yo sugiero paso a paso. Hombre, parta esto en dos integrales. Lo que no sea y, se supone constante, lo sacamos de la integral. Es decir, 6x a la 2 lo puedo sacar y este 2 también lo puedo sacar. En esta primera me queda integral de y, integral de una potencia, y a la 2 sobre 2 y 6 sobre 2, 3. Nos queda 3x a la 2, y a la 2. Y acá pues la integral de y es y, nos queda menos 2y. De nuevo integral definida, donde aparezca y pongo 1, que es lo que tenemos en este primer paréntesis, menos, donde aparezca y acá pongo menos 1, que sería este segundo paréntesis, y simplemente pues simplificamos. En el primer paréntesis nos quedaría 3x a la 2 menos 2, que sería esto. En el segundo paréntesis pues este menos al cuadrado desaparece y aquí menos por menos más, y nos queda 3x a la 2 más 2. Ahora destruimos estos paréntesis. Nos quedaría 3x a la 2 menos 2, que sería esto,
menos 3x a la 2 menos 2. ¿Qué sería esto? 3x a la 2 menos x a la 2 menos 3x a la 2 se cancelan y menos 2 nos daría menos 4. Y la integral, pues sencilla, nos daría menos 4x, de nuevo integral definida. En la de abajo no la hacemos porque daría 0, no aporta, entonces simplemente usamos el valor superior. Es decir, donde aparezca x ponga 2 y menos 4 por 2 menos 8. De nuevo muchachos, mire que da exactamente lo mismo, no importa el orden de integración. Usted en su sabiduría e inteligencia mira cuál es el camino más fácil, si primero respecto a x o primero respecto a y. Un ejemplo más, me piden hacer la integral de x coseno de xy, donde la región R es x entre 0 y pi y y entre 0 y 2. Entonces acá nos toca decidir a nosotros, hombre, cómo integramos de x de y o de y de x. Si usted hace esta integral primero respecto a x, tocaría hacer la integral por el método de integración por partes. No es difícil, pero sería un poco más larga. Así que hagámosla primero respecto a y, luego respecto a x. Es decir, de esta forma. Y cuidado con los límites. Y está entre 0 y 2. Entonces y entre 0 y 2. Y x entre 0 y pi. X, que sería la segunda integral, entre 0 y pi. Mucho cuidado muchachos. De nuevo sombreo o coloreo nuestra integral para que sea más fácil de visualizar. Esta cae acá, es respecto a y, entonces lo que no sea y lo considero constante, lo puedo sacar de la integral. Es decir, esta x la puedo sacar de la integral. Y esta integral coseno de xy, pues podríamos hacer técnica de sustitución. Es decir, hacemos u igual a xy, que sería esto. La integral es respecto a y, entonces derivamos respecto a y. Entonces nos queda que de u, x la dejo quieta, la derivada de y es 1, y como es respecto a y, entonces ponemos de y. Despejamos de y, y nos queda que de y es du sobre x. Esta x se está multiplicando, pues pasa a dividir. Y simplemente reemplazamos. ¿Qué reemplazamos? Pues u y de y. Es decir, integral entre 0 y pi de x, la tenemos acá. Entre 0 y 2, entre 0 y 2, coseno de xy, pero a xy usted le cambia el nombre, ahora se llama u, se le queda coseno de u. Y de y lo tenemos acá, du sobre x, du sobre x, y no me puedo olvidar del otro de x, mucho cuidado. Esta x la puedo cancelar con esta x e integramos. Hombre, ¿cuál es la integral del coseno? Igual que en su curso de cálculo integral de una sola variable. Integral del coseno es seno. Y usamos o nos devolvemos, porque estos límites, muchachos, 0 y 2 no son de u. Estos límites 0 y 2 son de y. Mucho cuidado ahí también. Entonces nos queda integral entre 0 y pi, seno de xy, entre 0 y 2 de x. Y podemos usar de nuevo integral definida. Hombre, donde aparezca y, pongo 2, menos, donde aparezca y, pongo 0. En este caso el límite inferior no aporta, porque seno de 0 daría 0. Y solamente usamos el límite de arriba. Es decir, donde aparezca y, pongo 2. O sea, que nos quedaría seno de 2x. Y la integral b y seno, recordarán que es menos coseno de 2x, sobre 2. Hombre, ¿dónde sale este 2? Si lo quiere corroborar, pues use u y de u, es decir, use cambio de variable o sustitución, y se da cuenta que este 2 pasa a dividir. De nuevo, integral definida, donde aparezca x, pongo pi, menos
donde aparezca x pongo 0, es decir, menos 1/2 coseno de 2pi menos coseno de 0. Coseno de 2pi es 1 menos coseno de 0 es 1 y 1 menos 1 nos da 0. Ahora una pequeña notica. Digamos que una función f que depende de x y y, yo la puedo o la podría partir en dos, es decir, una parte o una función que solo dependa de x por una función que solo dependa de y. En este caso particular, mucho cuidado, no siempre se puede hacer, la integral doble nos queda. Una integral solo para x, solo para todo lo que tenga x, por una integral que es la que solo va a contener a y. Listo. Es decir, lo que tenga x, una integral, lo que tenga y, otra integral. Veámoslo en un ejemplo. La integral de raíz de x por coseno de y, donde r es la región x entre 0 y 1 y y entre 0 y pi medios. Listo. Entonces, veamos cómo hacer esta integral. Los límites. X entre 0 y 1 lo tenemos acá. Y entre 0 y pi medios lo tenemos acá. Hombre, ¿por qué puse este orden y no de y de x? Recuerden, muchachos, el orden de integración no importa. Listo. En este caso particular, esta función de x y de y, yo la puedo partir como el producto de, hombre, todo lo que tenga x lo pongo en una sola integral por todo lo que tenga y lo pongo en otra integral, haciendo uso de la nota anterior. Hombre, que yo lo puedo hacer como lo veníamos haciendo antes. Sí, lo puedo integrar como antes, no hay lío, le va a dar lo mismo. Simplemente le estoy mostrando un caso particular y quizás por este lado pues sería más fácil hacer esta función. Hombre, que ¿cómo integro raíz de x? Raíz de x yo lo puedo escribir como x a la 1 medio y de nuevo la potencia. Nos quedaría x a la 3 medios sobre 3 medios entre 0 y 1 por la integral del coseno de y. La integral del coseno es seno entre 0 y pi medios. Usted usa de nuevo integral definida, es decir, x en el de arriba menos x en el de abajo. El de abajo no aporta de 0, es solamente el de arriba. Nos quedaría 1 sobre 3 medios, hacen extremos internos y eso daría 2 tercios. En esta, pues seno de y en el de arriba, es decir, seno de pi medios menos seno de 0. Seno de pi medios 1 y seno de 0, 0. Entonces nos queda 1 por 2 tercios, o sea, 2 tercios. Un ejemplo más, muchachos. Ahora la integral de raíz de 1 menos x a la 2, primero respecto a y, luego respecto a x, donde y está entre 0 y x está entre 0 y 1. Noten acá, muchachos, que los límites ya no son números. En este límite tenemos variables. Ya no puedo cambiar el orden de integración tan olímpicamente. Listo, entonces de nuevo sombreo o coloreo nuestra primera integral, que es respecto a y. Usamos las propiedades. Como es respecto a y, lo que no sea y se considera constante, adquiere propiedades de constante y puede salir. Es decir, esto no tiene y, entonces lo puedo sacar de la integral. Nos queda acá afuera. La integral de y es y entre 0 y x. De nuevo, integral definida. Donde aparezca y, pongo x, menos, donde aparezca y, pongo 0. X menos 0, nos queda x. Nos queda esta integral. ¿Cómo lo hacemos? Podríamos usar técnica de sustitución. Podríamos llamar esto u. 1 menos x a la 2 lo vamos a llamar u. Y sacamos de u.
La derivada de 1 es 0 y derivada de menos x a la 2 es menos 2x. De x despejamos de x, esto está multiplicando, pasa a dividir y reemplazamos. Nos quedaría menos integral entre 0 y 1, x, 1 menos x a la 2, lo hemos llamado u, como está dentro de una raíz, sería raíz de u o u a la 1 medio. Y de x es du sobre 2x y este menos ya lo pusimos acá afuerita. Esta x con esta x la podemos cancelar y este 2 es una constante, lo podemos sacar. Nos quedaría menos 1 medio. Y nos queda una integral, ahora sí, muy sencillita. U a la 1 medio es una potencia, aplicamos propiedad de la potencia. Integral de u a la 1 medio sería u a la 3 medios sobre 3 medios. De nuevo, cuidado, estos límites no son de u, estos límites son de x, me tengo que devolver. Acá me devuelvo. ¿Quién es u? U es 1 menos x a la 2. 1 menos x a la 2 a la 3 medios. Y estos coeficientes, estos numeritos, pues este 2 con este 2 cancela y me queda menos 1 tercio. Ahora sí podemos aplicar la integral definida, todo esto en el de arriba, menos todo esto en el de abajo. Es decir, este menos 1 tercio lo voy a dejar acá afuera, quietecito, y donde aparezca la x pongo 1, que es esto de acá. Menos, donde aparezca la x pongo 0, que sería esto de acá. Simplificamos, 1 menos 1, 0. Esto nos da acá 1, por este 1 de acá afuera, por este menos de acá afuera nos queda menos 1. Y menos, por menos, más. Y esta integral nos da 1 tercio. Un último ejemplo. Me piden hacer la integral de e a la x, primero respecto a y, luego respecto a x. Y entre 0 y x entre 0 y 1. De nuevo, cuidado, aquí no puedo cambiar el orden de integración tan olímpicamente. Me toca respetar este orden. Primero respecto a y, coloreo nuestra integral. Es primero respecto a y, entonces e a la x es una constante, lo puedo sacar de la integral, me queda la integral de y, que sería y, entre 0 y x. Hacemos integral definida, donde aparezca y pongo x, menos, donde aparezca y pongo 0. Es decir, nos daría x menos 0, o sea x. Nos queda esta integral. Para hacerla nos toca usar técnica de integración por partes. Recordemos que la integral de u por db es u por b menos integral de b por du. Hacemos una elección inteligente. Recuerden su curso de cálculo integral. Muchos libros o profes sugieren usar una reglita mnemotécnica usando esta palabrita hilate o liate según lo que aparezca acá en la integral. Hilate, recuerden que es inversas, logaritmos, algebraicas, trigonométricas o exponenciales. Como lo que primero aparece es algebraicas, entonces hacemos u igual x. Todo lo otro es de b, es decir, e a la x de x. Acá derivo, de u daría de x, acá integro. La integral de e a la x es e a la x. Y simplemente pues reemplazamos u por b, es decir, x e a la x, entre 0 y 1, menos la integral de b por du, es decir, e a la x de x. Pasamos de una integral que no sabíamos a una básica. Entonces nos queda x e a la x e a la x, menos la integral de e a la x, que es e a la x. Y simplemente de nuevo, integral definida. Donde aparezca x, acá en todo esto pongo 1, menos donde aparezca x, acá pongo 0. Es decir, 1 e a la 1
menos e a la 1. Menos, ahora en el de abajo, 0, e a la 0, menos e a la 0. Este primer paréntesis pues daría e a la 1 menos e a la 1, o sea 0. Aquí tendríamos también 0 y e a la 0 da 1 y menos por menos más. Esta integral nos da 1.